Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. En esta tarde estamos contentos por estar aquí, hermanos, transmitiendo desde nuestra casa. Estuve tratando de grabar en las instalaciones de la iglesia, pero por alguna otra razón con los teléfonos celulares no se podía llevar a cabo la grabación completa. Así que voy a transmitir, hermanos, aquí desde la casa este día tan importante, hermanos, para nuestra vida, lo que es la celebración del Domingo de Ramos, el domingo donde el Señor Jesús inicia la semana de su ministerio, de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y yo quisiera hacerlo, hermanos, leyendo primero una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 41 al 44. Y aunque no es el pasaje habitual que nosotros utilizamos para poder usarlo en las predicaciones tradicionales de este día, sí es un pasaje que forma parte del mismo acontecimiento. Ya hace un par de años utilicé este pasaje para predicar en otro sentido. Y voy a leerlo, hermanos, Lucas capítulo 19, versos del 41 al 44. Y dice la Escritura, hablando del Señor Jesús: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está descubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, dice la Escritura, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es verdad, como lo hemos comentado, hermanos, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles en nuestra vida, al estar en el confinamiento en nuestros hogares, por esta situación de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y en muchos otros lugares. Esto ha ocasionado, hermanos, situaciones. Hace un par de días estaba escuchando un artículo que decía que este confinamiento podía provocar en algunas personas incluso pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. En el desarrollo normal de nuestra vida somos seres nosotros sociales, seres que convivimos con los demás, que estamos acostumbrados a salir a trabajar, a hacer nuestra vida, a tener nuestras actividades, y de pronto esta situación, hermanos, que nos orilla a estar en nuestros hogares, de repente puede provocar un choque en nuestro carácter, en nuestro interior, un conflicto con nosotros mismos. Y es muy interesante, hermanos, cuando vemos este tipo de situaciones, porque tenemos que aprender a tener una perspectiva correcta de cada situación. Sabemos que Dios tiene el control de cada cosa en nuestra vida. Yo creo que hoy hemos aprendido a ver aquella parte donde estamos viendo que podemos recuperar lo que a través de todos estos años, a través de la cultura, de la influencia de lo externo, hemos perdido, como es nuestra identidad de nuestra familia, la identidad con nuestros hijos, el tiempo de convivencia. Y aunque es un poco difícil, porque no estábamos acostumbrados a estar todo el tiempo cumpliendo con esas funciones, me refiero a los padres como sacerdotes de su casa, sí, es una gran oportunidad para poder nosotros ocupar el lugar que nos corresponde dentro del seno de nuestra familia. Nuestra familia es el primer lugar de ministerio, nuestra familia es el primer lugar de responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Y precisamente yo quiero hablar acerca de esa perspectiva. Dice Lucas, hablando ahí en el capítulo 19, que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Y esto representa, hermanos, la entrada de la revelación de Dios al mundo con su plan redentor. Cuando Cristo entra en Jerusalén, entra para marcar, hermanos, un hito, un antes y un después de la encarnación de Jesucristo en la historia de la humanidad. El Señor ya siempre había declarado su propósito, hermanos, de bendecir nuestra vida de una manera especial. La Escritura menciona, hermanos, hablando la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la Escritura menciona en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un propósito, hermanos. Hoy encontramos esta oportunidad de compartir el Evangelio, el mensaje, a aquellas personas fuera de nuestras iglesias. Decirles, hermanos, lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres
a través del cual el mundo pueda ser salvo, si no es a través de Jesucristo. Pero yo quiero mencionar, hermanos, 3 aspectos que tienen que ver con la entrada de Cristo, hermanos, en el mundo, con el propósito y el plan redentor. Hoy vemos cómo se ha celebrado en muchos lugares, hermanos, este día con ausencia en todas las iglesias de todas las denominaciones, aunque todavía hay pastores que son inconscientes, hermanos, y citan a la gente en la iglesia. Nosotros nos mantenemos, hermanos, en el orden de la prudencia, obedeciendo las instituciones o las instrucciones de las instituciones sanitarias. Pero yo quisiera no dejar de pasar por alto este aspecto. Esta es una oportunidad para la gente de afuera que se acerca a Dios, a través incluso de estas circunstancias. Esto no es un castigo de Dios. Dios lo permite en su voluntad permisiva para que la gente, hermanos, pueda entender que lo que estamos viviendo es consecuencia de la manipulación del hombre en su entorno. Pero también es un mensaje para la iglesia, para que hoy reflexionemos acerca de la profundidad que tiene que ver nuestra vida delante de la presencia del Señor. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Qué lugar ocupa Cristo hoy después de tal vez un par de años o de muchos años que estamos en el Evangelio? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el cambio? El avance en nuestra madurez que hemos tenido a través de nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo creo que esto es importante para nosotros, hermanos, como creyentes, que busquemos la llenura y el poder del Espíritu Santo. Yo quisiera mencionar como primer aspecto, hermanos, en esta situación, que cuando Cristo entra en Jerusalén y entra en nuestra vida, lo hace para cumplir con la voluntad del Padre, hermanos, en nuestra vida. Dios tiene un propósito, hermanos, de que su presencia se revele a nuestros corazones. El hecho de que Jesús haya mandado a alguien a tomar un pollino que estaba atado, ya estaban las profecías. El profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, dice, hablando, hermanos, al pueblo, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, pollino, hijo de asna. Zacarías fue un profeta que habló a una nación, hermanos, que estaba entrando en un tiempo de corrupción, en un tiempo, hermanos, de pérdida de valores. Escribía a los sacerdotes, escribía a los gobernadores de la ciudad que habían perdido la esencia de su ministración al pueblo. Y me llama la atención, hermano, porque esta profecía de Zacarías hablaba de un hito de esperanza, hablaba de una luz de esperanza que vendría sobre la humanidad, porque Dios no olvida el propósito que tiene con nosotros. Tal vez hoy vivimos tiempos de angustia, tal vez hoy vivimos tiempos de desesperanza, tal vez el panorama que se vislumbra en el futuro, hermanos, por esta misma situación en el ámbito de salud, en el ámbito económico, en el ámbito, hermanos, de las fuentes de empleo. Esto puede afectarnos, pero no debemos olvidar que Dios sigue teniendo un propósito en medio de nuestra vida. Romanos 8, hermanos, dice la Escritura, hablando en nuestros corazones, y sabemos que los que aman a Dios, versículo 28, que los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito al que han sido llamados. Es verdad, entraremos en un tiempo de prueba, entraremos en un tiempo donde Dios va a sacar lo mejor de nosotros, donde nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión de que si retrocedemos en nuestra vida o si nos mantenemos firmes y adelante por los nuestros, por nuestra familia, por nuestra vida espiritual, hermanos, porque la relación con Cristo es algo real en nuestro corazón y que nos permitirá avanzar en el camino del Señor siempre hacia adelante. La Biblia dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿sí?, sino de los que se esfuerzan para seguir adelante en el nombre de Jesús. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio en nuestros corazones. Entonces, el que Cristo se revele en un tiempo de oscuridad, recordemos que desde el último versículo de Malaquías, hermanos, de Zacarías, del Antiguo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento, pasaron 400 años de silencio. Tal vez la gente pensaba que en Jerusalén, que Dios se había olvidado de ellos, porque estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y tal vez el mismo ausentismo de su vida espiritual, tal vez esa negligencia que ellos vivían en ese momento, aunque tenían el templo, aunque tenían el muro, aunque que protegía la ciudad, aunque estaban celebrando fiestas religiosas, hermanos, su corazón estaba apartado delante de la presencia del Señor por una falta de vida devocional profunda. Hoy Dios nos está llamando, hermanos, a nosotros, al mundo. Dios está llamando a la iglesia, a que nosotros podamos, hermanos, ocupar el lugar que nos corresponde como pueblo de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, linaje escogido de parte de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable
en nuestra vida. Entonces, hoy yo encuentro un propósito. Primero, Dios va a cumplir su propósito. Cristo entra en el mundo para cumplir la voluntad del Padre. Cristo oraba en el huerto del Getsemaní y decía: Señor, que se haga la voluntad tuya y no la mía. Él sabía que era un proceso difícil incluso para él, pero él se sometió a la voluntad del Padre. Hoy nosotros estamos aquí viviendo esta situación como consecuencia de las acciones, incluso de otras personas y tal vez la nuestra, porque durante mucho tiempo como iglesia, hermanos, nos hemos olvidado del ministerio de la oración, de la intercesión, de la búsqueda. Hoy tenemos la oportunidad en nuestras casas. Dios nos ha confinado a nuestras casas para que ahí en el núcleo de nuestra familia, en el núcleo de la sociedad, que es nuestros hogares, podamos nosotros volver nuestra mirada hacia la presencia del Señor con todo nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón, que dejemos de jugar, hermanos, a que tenemos una vida de fe y que nos convertamos verdaderamente en adoradores en espíritu y en verdad, como Cristo lo dijera en el Evangelio de Juan capítulo 4. Entonces yo encuentro un propósito. Dios va a cumplir su voluntad. Sabemos que hay cierto temor, tenemos personas que son propensas a una situación de riesgo, pero estamos en las manos del Señor y Dios va a cumplir su voluntad en nuestra vida. Yo encuentro un segundo propósito. Bueno, el primer propósito dice el versículo ahí, cuando habla el Señor Jesucristo en el versículo 42, y dice: al menos si conocieses lo que es para tu paz. Y uno de los mensajes claros que podemos tener en medio de esta crisis es que Dios quiere que en nuestro corazón nosotros sigamos teniendo paz en medio de nuestro corazón. Que sigamos, hermanos, derramando de su gracia, que siga derramando de su presencia en nuestra vida, hermanos, a través de la llenura y a través del fuego del Espíritu Santo. Yo he mencionado que la paz es la ausencia de conflicto. No es solamente no pelear con alguien más, sino no pelear con nosotros mismos, que no haya nada en nuestro corazón, hermanos, que se pueda dar por vencido en medio de esta situación, sino que sigamos confiando en la promesa y en la presencia de Dios con todo nuestro corazón. El segundo aspecto, hermanos, que yo encuentro es que Cristo entra en el mundo y entra en nuestra vida para que nosotros entendamos, ya alguna vez había explicado esto, que el dolor forma parte de nuestra vida, que en medio de nuestras crisis la presencia del Señor estará ahí para traer paz a nuestro corazón. Cuando Cristo oraba por los discípulos, y esto lo he mencionado en repetidas ocasiones, Cristo decía: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios está intercediendo por nosotros. Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sabemos que el Señor está con nosotros, es nuestro abogado, es nuestro compañero, es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es la roca de nuestra salvación, como dijera el salmista. La presencia de Dios, dice: tú eres mi escondedero, dice el salmista en el Antiguo Testamento. Y hoy Dios se convierte en el fundamento firme. Jesús hablaba acerca de la parábola de los constructores, y él decía que aquel que construía sobre la roca, hermanos, se mantenía firme en medio de las tempestades. Hoy tenemos que retomar esa parte de nuestro corazón, buscar la esencia de nuestra vida como hijos de Dios, buscar la esencia de lo que somos a través de la llenura y el fuego del Espíritu Santo, buscar la esencia de lo que Dios quiere para nosotros a través de lo que Dios ha establecido en nuestra vida como parte de un ministerio, como parte de una vida, de un estilo de vida, de un modus vivendi, cómo vivimos como hijos de Dios, que Dios verdaderamente establecerá a los que son de su iglesia, a los que son de su pueblo, a los que le pertenecen, a los que son hijos de Dios, comprados por la sangre del Cordero, y que hoy podemos declarar que la presencia del Señor seguirá estando en nuestros corazones. Dice la Escritura allí en el Salmo 96, versículo 13, dice: delante de Jehová, dice, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a su pueblo con la verdad o con su verdad. Hoy vivimos tiempos, hermanos, donde Dios va a demostrar su justicia. Yo he dicho que justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Si nosotros buscamos a Dios y creemos en Dios y nos mantenemos firmes, Dios guardará nuestra vida en completa paz. Dios traerá palabra de esperanza. Nosotros no aborrecemos a la gente, oramos por la gente. Hoy más que nunca tenemos que interceder por aquellos que no conocen de Dios, por aquellos que no han querido tener una relación con Dios. Hoy es el tiempo para nosotros de tomar en nuestra vida las prioridades correctas, lo mencionaba en el anterior mensaje, y olvidarnos de rencillas, hermanos, que en realidad no tienen por qué marcar una ruptura dentro de nuestras familias. Yo sé que hay incertidumbre, el ser humano por naturaleza le teme a lo que no conoce. La incertidumbre se puede convertir en un temor terrible en nuestra vida, pero yo creo que a través de la presencia
y el poder del Espíritu Santo, Dios va a guardar nuestra vida. Tomemos decisiones correctas. Ese es el tiempo de actuar. Ese es el tiempo de mantenernos firmes, hermanos, en nuestro corazón, aunque físicamente estamos resguardados. Yo recuerdo aquel pasaje en el Antiguo Testamento cuando Dios iba a liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud la última noche, cuando iba a venir el ángel de la muerte. Dios le dijo al pueblo que se quedaran en sus casas, que celebraran la última cena, que era una cena con hierbas amargas y pan sin levadura, porque iba a ser la última cena en la esclavitud, y de ahí iban a entrar en un proceso de formación delante de la presencia del Señor, que se quedaran en sus casas, porque mientras los dinteles y los marcos de sus casas, de puertas, estuvieran cubiertas con la sangre de los corderos que habían sido sacrificados, el ángel de la muerte no pasaría por ahí. Hoy podemos tener un simbolismo tal vez a través de esto. Hoy estamos en nuestras casas porque es tiempo de prueba. Hoy estamos en nuestras casas porque es un tiempo de crisis, de transición. Pero Dios está con nosotros. Dios se mueve a nuestro lado. Dice Jesús antes de partir, hermanos, decía, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está a nuestro lado para caminar. Él está a nuestro lado para guardarnos en el hueco de su mano. Él está a nuestro lado, hermanos, para traer palabra de esperanza. Vendrán crisis, vendrán situaciones. Tal vez no habíamos vivido esto hace mucho tiempo, porque a principios de siglo hubo un tiempo también de crisis por una pandemia. Pero sí lo que le puedo decir, hermanos, a esta generación, a estas generaciones que estamos viviendo esto, a la nuestra, a la de nuestros padres, a la de nuestros hijos, que el brazo del Señor no se ha cortado para guardarnos en el hueco de su mano. Que Dios siga estableciendo palabra, que Dios siga estableciendo propósito, que Dios siga estableciendo en nosotros, hermanos, su misericordia. El Salmo 103, verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios está con nosotros, hermanos, para traer y derramar de su gracia y de su misericordia en nuestros corazones. Hoy podemos creer en esto. La crisis que estamos viviendo real, la crisis que estamos viviendo, hermanos, va a ser profunda. Tan solo decía el subsecretario de Salud que cuando entremos a la fase 3 va a ser un número de contagios mayor. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos y no ser negligentes, y que esta situación de crisis se va a extender, lo cual va a provocar consecuencias en el aspecto económico. Ya lo estamos viviendo en el aspecto económico, a través de carencia, a través de que tal vez la fuente de trabajo se ha visto afectada. Y esos son tiempos de crisis, pero es en estos tiempos de crisis donde podemos ver la mano provisoria de Dios sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Dios no nos ha abandonado, Dios nunca nos abandonará. El hombre es el que se aleja de Dios, el hombre es el que enfría su corazón en su relación con el Espíritu Santo. Hoy es tiempo de volver al Señor, hoy es tiempo de retomar nuestros votos con Dios, hoy es tiempo de retomar el propósito y la promesa de Dios con nuestra familia, porque Dios está con nosotros y Dios establece su presencia en nuestros corazones. Voy a leer un pasaje, hermanos, que está aquí en la Escritura, solo que voy a usar los lentes. Cuando la Escritura habla en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra, nosotros estamos gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y estamos constantes en las oraciones. Estamos constantes en nuestra oración. Estamos aquí para entender que el propósito de Dios, hermanos, está con nosotros. Dice el Evangelio, en ese pasaje que acabamos de leer, dice, y vendrán sobre ti días donde tus enemigos te sitiarán y te rodearán con vallado, te rodearán con circunstancias. Esta situación, yo creo, hermanos, y lo creo firmemente, ha venido no solamente a probarnos, sino a redescubrir algo que tal vez no habíamos percibido. Cuando Jesús desciende sobre del monte y viene hacia la ciudad en la colina, él contempla el templo. Jerusalén tenía el templo construido por Herodes. Tenía la muralla que rodeaba la ciudad y que protegía la ciudad. Y en alguna ocasión yo hice un comentario, hermanos, acerca de que en la antigüedad, cuando una ciudad atacaba a otra, hacían tres cosas los enemigos. Derribaban el templo, que significaba la vida espiritual. Hoy estamos con los templos cerrados, no estamos en la iglesia. Hoy añoramos estar en nuestros templos. Añoramos ir al culto, añoramos ir a una enseñanza, añoramos ir a un culto de oración. Y no tenemos nuestros templos, pero no por eso perdemos nuestra identidad. Jesús contemplaba la muralla representaba la protección de la ciudad. Hoy mucha gente se siente vulnerable, se siente desprotegida en lo económico, hermanos, en la preocupación por su salud,
la preocupación por la forma en cómo va a proveer en el futuro lo que puede necesitar. Pero la Escritura dice, hermanos, que el Señor va a bendecir nuestra vida, va a prosperar nuestra vida. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y dice la palabra del Señor, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura a nuestra vida. Entonces, hoy podemos entender que en medio de esta crisis, Cristo entra. Esa es una palabra clave, es una palabra precisa para este momento. Aunque sucedió históricamente hace 2000 años, hoy esa tiene vigencia. Cristo entró en nuestro corazón con un propósito, de que Él va a estar con nosotros en medio de toda crisis y de toda circunstancia. Y hay un tercer aspecto que yo encuentro, que Cristo entra, hermanos, en el mundo y entra en nuestra vida para que podamos ser lo suficiente maduros para entender que hoy es el tiempo de acercarnos más a Dios. Dice el versículo 43, 44, lo recuerdo, ahorita lo checo, dice, porque cuanto no conociste es el tiempo de tu visitación. Hoy podemos hablar de un aspecto que ya hace un tiempo, hace unos meses, yo creo que ya tiene más de un año que hemos estado hablando en los mensajes y he dicho que el mundo, la sociedad está perdiendo valores. Ya no vemos gente protestando en la Ciudad de México por los derechos de los feministas, por los derechos pro aborto, mujeres que decían que no iban a dejar que nadie decidiera por ellas, pero hoy un virus está decidiendo por ellas, está decidiendo por nuestra salud. Hoy, hermanos, yo respeto la libertad de expresión, pero yo creo en lo que dice la Escritura, que nosotros debemos de honrar a Dios a través de los principios de la palabra, y muchas de las cosas que hoy se están viviendo en nuestra sociedad están en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo creo que todos tienen derechos, yo respeto a la mujer y sus derechos. Los aportes que hacen, no solamente en el núcleo familiar, lo hemos mencionado en tiempos pasados, hermanos, pero yo creo que no podemos ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y la Biblia dice que cuando Cristo entra en nuestro corazón, entra para que aprendamos a discernir los tiempos. Dice el Salmo 90, versículo 12, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, no que traigamos negligencia. A veces tomamos decisiones equivocadas, a veces nos metemos en aventuras equivocadas, a veces nos metemos en situaciones equivocadas y de repente, hermanos, nos tiene que venir algo que nos choquea, que establece con nosotros algún impacto y nos hace entender que hemos estado mal, que estamos mal y que necesitamos cambiar el rumbo y la dirección de nuestra vida para entender que Dios va a seguir cumpliendo su propósito en tu vida, en la vida de tu familia, en el propósito que Dios tiene contigo, para que Dios establezca su misericordia y su gloria en medio de tu corazón. Dios establece ese propósito. Cuando Jesús descendía, Jesús estaba viendo hacia el futuro en el año 70, después de su nacimiento, cuando el Imperio Romano tomó la ciudad de Jerusalén y las tropas del general Tito Vespasiano destruyeron el templo con la gente adentro, derribaron las murallas y hicieron una gran matanza. Porque cuando Cristo descendía por de aquella montaña hacia la ciudad, Cristo vio un templo, pero vio que la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Vio un pueblo que tenía una fiesta religiosa, pero vio un pueblo que ya no tenía una relación con Dios. Hermanos, y el Dios al que servimos es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestras acciones van a llegar a nuestra vida. Tarde o temprano, las situaciones que vivimos establecerán un propósito en nuestra vida. Y dejaremos que Dios vea en nuestro corazón lo mejor que podemos sacar en medio de estos tiempos difíciles. Quiero terminar, hermanos, leyendo un salmo, el Salmo 34, que para mí es uno de los mejores salmos que yo encuentro en la palabra. Y dice, bendecirá Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y acertemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hasta el versículo número 10. Todo el salmo es una expresión, hermanos, del salmista cuando expresa su alabanza al Señor. Y el salmista habla, hermanos, de que siempre en la presencia de Dios vamos a encontrar lo mejor para nosotros. Son tiempos de crisis, pero siempre la presencia de Dios va a traer lo mejor para nuestra vida. Son tiempos de necesidad. Sigamos las instrucciones de las autoridades, hermanos. Se pronostica que para la última semana de abril y la primera de mayo será el tiempo de mayor contagio, hermanos, en nuestro país. No tomemos a la ligera. Yo veo mucha gente en la calle, hermanos, que esto lo toma muy a la ligera. El día de ayer me encontraba un ancianito con unos 80 años en el centro de Madero. Yo traía mi cubrebocas y yo le comentaba que se tenía que cuidar y me dijo, es que no tengo dinero. Y yo saqué de mi mochila unos cuantos cubrebocas y se los di y yo le dije que se tenía que cuidar y él dijo, es que lo que más me duele es que no puedo convivir mucho con mi esposa porque nos tenemos que mantener la distancia. Y yo le decía, pues si valora a su esposa tiene que cuidarse. Ya cuando llega a su casa quítese el cubrebocas. Y porque él me decía que era muy incómodo para él. Pero a veces, hermanos, no es cuestión de lo que nosotros consideremos. He visto en las noticias gente paseándose en lugares públicos, en las playas, en las plazas, diciendo que esto no es verdad, diciendo que esto es un invento de la gente, hermanos, pero la realidad es que esto está aumentando en nuestro país el número de contagios, de fallecidos, hermanos. Yo lo digo porque en mi caso personal hay una preocupación. Yo tengo a mi mamá enferma y como lo he dicho, tomamos las medidas pertinentes siempre, pero tenemos que aprender a cuidarnos porque nunca vamos a sentir la realidad de las cosas hasta que nos toca. Nos cuidemos a los nuestros, ya no es por nosotros, es cuidar a los que están a nuestro alrededor. Por eso he tomado la decisión de no salir, hermanos, a visitar las casas. Lo hago solamente cuando es un caso muy necesario, como en el caso de nuestra hermana Betty, que de repente voy a llevarle jabón para lavar, le llevé 5 kilos de jabón, le llevé papel sanitario, le llevé algunas cosas, pero tenemos que aprender a cuidarnos, hermanos, guardando siempre la responsabilidad de que Dios establezca su propósito en nuestros corazones. Yo quisiera terminar con una oración, hermanos, por todas las familias, por ustedes, hermanos, por cada familia de la iglesia, hermanos, por sus hijos, por sus esposos, por las fuentes de empleo, hermanos, por aquellos que se van a ver afectados a través de esta contingencia, hermanos, por el tiempo que va a durar. Son tiempos difíciles, hermanos, en lo económico, yo lo sé. Y esto nos va a afectar a todos de una manera muy importante, pero yo creo, hermanos, durante 20 años de ministerio, siempre he visto la mano del Señor guardando nuestra vida de una manera o de otra. Porque Él es el Dios del oro y de la plata, el Dios que bendice, el Dios que establece un propósito en nuestra vida. Entonces vamos a mantenernos en oración. Saludos a todos ustedes, hermanos, a los padres de familia, a todas las familias. No quiero mencionar porque no quiero que se me pase nadie. Saben que yo de repente se me olvidan los nombres, pero todos están en nuestras oraciones. Las hermanas de la tercera edad, hermanos, nuestra hermana Lupita Hernández, hermana, Dios la bendiga, hermana, nuestra hermana Lupita Partida, nuestra hermana Zoila Amelia, hermanos, nuestra hermana Beatriz Sánchez, hermanos, el hermano Gerardo, el esposo de nuestra hermana Aile. Estamos en oración para que Dios proteja sus vidas, hermano. Nuestra hermana Ángeles, hermana, envió un saludo, hermano Fed, a su familia, a su esposo. Yo sé que están en el proceso de las quimios, hermanos, pero estamos orando por ustedes. No dejamos de orar, dejamos que la presencia del Espíritu Santo opere en nuestra vida para que usted pueda ser bendecido de una manera muy especial. A toda la iglesia, a todos nuestros jóvenes, al grupo Alabanza, a cada familia, hermanos, como dije anteriormente, hermanos, no nos hemos olvidado, estamos juntos en esto. Somos uno en Cristo, recuérdenlo, Iglesia Israel, somos uno en Cristo, estamos orando. Como dijera nuestra hermana Nayeli, un abrazo virtual para todos, hermanos, donde quiera que estén, que la presencia y el poder del Espíritu Santo sea derramada sobre su vida. Así que vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que usted cierre sus ojos y hagamos una oración en esta tarde. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, en este momento de situación que estamos viviendo en nuestro país, que tú seas con nosotros, que tú guardes nuestra vida, que tú establezcas tu propósito en nuestros corazones, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo sea manifestado en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú eres el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que levanta nuestra vida. Hoy nos establecemos como familia, Señor, con el fundamento de que tu presencia está en nuestro corazón.
Agradecemos esta oportunidad para poder retomar la esencia del altar familiar en nuestros hogares, Señor, de buscar tu rostro, de alabarte, de adorarte, de convertirnos como padres en los sacerdotes de nuestros hijos delante de ti, Señor, de poder orar por ellos, poner nuestras manos en sus cabezas y orar por ellos para que tú derrames bendición, porque esto era lo estipulado en la ley y es lo que tú demandas hoy en nuestra vida, que podamos transmitir la palabra y la bendición de tu presencia sobre los hijos y los hijos de los hijos. Guarda cada familia, guarda cada esposo de mis hermanas que se tienen que salir a trabajar, Señor, de alguna manera, guarda sus economías, bendícelos, Señor, aquellos que están fuera, Señor, las hijas de mi hermana Olga, Señor, bendícelas, guárdalas en el hueco de tu mano, Señor, aquellos que se han alejado de la iglesia también, guárdalos en el hueco de tu mano. Seguimos orando por ellos para que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo siga siendo derramado desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, hermanos, pues que Dios los bendiga. Voy a tratar de transmitir, estoy usando mi computadora, voy a tratar de llevármela para el templo el miércoles, en la mañana posiblemente grabe el video para poder subirlo a través de este canal de YouTube. Y voy a transmitir, hermanos, el mensaje del miércoles de silencio, hermanos, y estaremos transmitiendo el día viernes, estaremos transmitiendo también, hermanos, lo que sería el sermón de las 7 palabras, hermanos, un mensaje de las 7 palabras, y el domingo de resurrección. Obviamente no sería a las 5 de la mañana, pero sí estaremos enviando, hermanos, el mensaje para que usted pueda tenerlo, pueda escucharlo, hermanos, y en esta semana de celebración podamos poder compartir también la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Mi deseo y mi oración es que Dios los bendiga a todos, que Dios sea con ustedes, y ánimo, Iglesia Israel, Dios está con nosotros. Reciban un saludo, Shalom, que Jesús sea tu paz, que Jesús sea tu proveedor, porque no solamente se limita a una expresión que dijera paz, sino que quiere decir que Dios te bendiga desde ahora y para siempre, que Dios te guarde y que Dios provea todo lo necesario sobre tu vida. Shalom, hermanos, para todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.